El proyecto que desarrollamos se enfoca en el diseño, simulación y construcción de una antena de microcinta o parche, tecnología clave en comunicaciones inalámbricas modernas. Estas antenas destacan por su diseño compacto y eficacia en aplicaciones de alta frecuencia, como dispositivos móviles y redes Wi-Fi. Un aspecto crucial para entender su funcionamiento es el conjunto de ecuaciones de Maxwell, que describe cómo se generan y propagan los campos electromagnéticos. A partir de estas ecuaciones derivamos la ecuación de onda, una herramienta fundamental para prever cómo se comportan las ondas al moverse por el espacio y al encontrarse con distintas superficies. Este marco teórico es vital para el diseño y optimización de antenas, ya que define cómo podemos dirigir la energía y mejorar su eficiencia. En este proceso de diseño se utilizarán herramientas de simulación y diseño que permite predecir el comportamiento de la antena antes de su construcción. Estas simulaciones son fundamentales para ajustar parámetros clave y garantizar que la antena funcione de manera eficiente en condiciones reales. Una vez completadas las simulaciones, se realizarán pruebas experimentales para validar los resultados y confirmar la antena es capaz de realizar lo antes simulado. Primero buscamos presentar de manera clara las ecuaciones de Maxwell y mostrar su importancia en el análisis de antenas. A partir de estas derivamos la ecuación de onda, lo cual es esencial para entender la propagación de señales y sus interacciones con el entorno. También abordamos el fenómeno de la reflexión, que ocurre cuando las ondas electromagnéticas se encuentran con un medio diferente, como un metal o un dieléctrico. Además, exploramos la estructura y el funcionamiento de las antenas de parche, explicando cómo las ondas reflejadas interactúan con el plano de tierra. Por último, buscamos realizar el diseño, simulación y construcción de una antena funcional que podamos probar y ajustar para obtener el mejor rendimiento posible. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro ecuaciones que nos describen cómo interactúan los campos eléctricos y los magnéticos entre sí y con la materia. Tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, el cual nos indica que las cargas eléctricas positivas son fuentes de campo eléctrico, mientras que las cargas negativas son sumideros de campo. También nos dice que la fuerza del campo eléctrico decae con la distancia. Específicamente decae con el cuadrado de la distancia. Después tenemos la ley de Gauss para el campo magnético. Esta nos indica que no existen monopolos magnéticos. Si rompemos un imán en dos, cada pedazo adquirirá una nueva polarización norte-sur, además de que el campo magnético siempre se cierra sobre sí mismo. También tenemos la ley de Faraday. Esta nos dice que si un campo magnético varía en el tiempo, esto provoca un campo eléctrico que se cierra en sentido de las manecillas del reloj si el campo magnético aumenta y en sentido contrario si el campo magnético decrece. Por último, tenemos la ley de Ampère, la cual nos indica casi lo mismo, pero en otro sentido. Un cambio eléctrico cambiante en el tiempo o una carga en movimiento provoca un campo magnético cerrado. La ecuación de onda nos describe el comportamiento de las partículas onda. Esta surge del concepto de la conservación de la energía. De la ecuación que describe una onda plana, si la derivamos respecto al tiempo y al espacio, obtenemos las magnitudes de la energía y del momento. Schrödinger dice que debemos considerar estas magnitudes como operaciones matemáticas u operadores. Debemos suponer estados estables que no dependen del tiempo, sabiendo que la energía es el resultado de la energía cinética más potencial y que la energía cinética es el momento al cuadrado dividido por el doble de la masa. Obtenemos la ecuación de onda. Esta ecuación se denomina ecuación de onda clásica en una dimensión y es una ecuación diferencial parcial lineal. Nos dice cómo el desplazamiento puede cambiar en función de la posición y del tiempo de la función. Esta ecuación nos permite predecir cómo se comportará la señal al propagarse en diferentes medios y cómo se comportarán su amplitud, frecuencia y longitud de onda. Cuando una onda electromagnética viaja, se refleja o se transmiten al encontrarse con un medio diferente, ya que se encuentra una interfaz con otro medio diferente. Por ejemplo, que una onda pasa de aire a un metal o un dieléctrico, parte de la onda se transmite mientras que la otra parte de la onda se refleja. Esto dependerá del coeficiente de reflexión de cada onda y cuál de estas se transmitirá. Este fenómeno está regido por las leyes de reflexión, transmisión, que dependen de las propiedades de la permitividad y la permeabilidad. La reflexión nos dice
que si una onda incide sobre un cuerpo que obstaculiza su propagación, se refleja. Esto significa que vuelve al medio en el cual se propaga. Cierta cantidad de energía que transporta la onda es absorbida por el cuerpo sobre el cual incide, y otra parte de la energía se vuelve como una onda de igual frecuencia y velocidad. La refracción se produce cuando una onda llega a una superficie que separa dos medios de propagación distintos. Una determinada cantidad de energía se transfiere al mismo medio, pero otra parte se propaga en el otro medio. Se dice que la onda se refracta. La difracción se produce cuando una onda llega a una ranura o un obstáculo de tamaño comparable con su longitud de onda. La onda se desvía como si el obstáculo emitiese una onda esférica. Dependiendo de ciertas condiciones, al producirse reflexión, una onda reflejada puede doblar el valor del campo incidente. A este fenómeno se le denomina como interferencia constructiva. Esto ocurre cuando la onda reflejada y la incidente tienen el mismo desfase, lo que provoca que las dos ondas se sumen de manera constructiva, lo que puede resultar en un campo total que es el doble al campo incidente. Ocurre principalmente en superficies perfectamente conductoras, donde el campo reflejado tiene una magnitud similar al incidente, pero sí un desfase significativo. En caso contrario a lo anterior, la cancelación o reducción del campo ocurre si hay una interferencia destructiva, la cual ocurre si la onda reflejada y la incidente se encuentran en un desfase de 180 grados. Eso puede reducir el campo de manera muy significativa o totalmente. En el caso de las antenas, la reflexión en superficies como el plano de la Tierra puede mejorar o reducir la eficiencia. Depende de cómo las ondas reflejadas e incidentes se interactúan. Una antena de parche o microcinta se caracteriza por ser compacta y de bajo perfil, utilizada en dispositivos móviles, GPS, satélites y redes inalámbricas. Está formada por un parche conductor sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra. Funciona creando resonancia entre parche y el plano de tierra, generando radiación electromagnética principalmente hacia adelante. El plano de tierra refleja las ondas evitando la radiación hacia atrás, lo que mejora la eficiencia. Estas antenas son direccionales y pueden tener polarización lineal o circular, según su diseño y aplicación. En cuanto al diseño, nos centramos en una antena de microcinta, elegida por su versatilidad y bajo perfil. Básicamente, consiste en un parche conductor que se coloca sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra. El parche y el plano de tierra generan una resonancia que produce radiación en la dirección deseada, mientras que el plano de tierra ayuda a reflejar las ondas para evitar pérdidas hacia la parte posterior. Al diseñar la antena, realizamos simulaciones en el software CST Studio, lo que nos permitió ajustar aspectos como la directividad y la eficiencia de radiación, sin necesidad de construir inmediatamente un prototipo físico, ahorrando tiempo y recursos. Finalmente, estos resultados teóricos fueron llevados al laboratorio, donde la antena fue construida y probada, comprobando que la mayor parte de la señal se transmitía en la dirección esperada, con mínima reflexión. Para el armado de nuestra PCB necesitaremos como materiales una PCB de doble capa del tamaño de nuestra mano. En este caso usaremos una 5x7. También necesitaremos un plumón permanente, un conector BNC, cloruro férrico y una regla. Una de las caras de la PCB. Posteriormente, con nuestras medidas calculadas previamente, empezaremos a marcarlas con el plumón permanente. Para obtener un mejor resultado, nos apoyaremos de una regla. Como segundo paso, una vez que ya tenemos marcadas nuestras guías, procederemos a rellenar todo el interior de la figura formada, dejando solamente sin color un margen considerable en la PCB. Como tercer paso, daremos vuelta a la PCB, donde procederemos a rellenar y pintar toda la parte trasera de la PCB con plumón, ya que será nuestra tierra. Retiremos el cloruro encima de la PCB repetidas veces y notaremos que el cobre que no está cubierto con el plumón empezará a desprenderse, formando la figura de cobre que buscamos para nuestra antena. Sacaremos nuestra PCB y limpiaremos con un trapo todo el plumón que queda en la figura formada, quedando nuevamente el cobre a la vista. Como sexto paso y último,
Para finalizar nuestra antena, procederemos a cortar y pelar los cables de nuestro conector BNC, donde tendremos que soldar el alambre de cobre a la parte inferior de nuestra figura, la cual parece un rectángulo pequeño y delgado.